Recording in progress. Hola, 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 buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Mucho Escucha, frío, mucho frío. pero al Aquí parecer se viene la lluvia ahora. Vamos a descansar un poquito del frío. anoche llovió un ratito aquí en Santiago, Ah, por acá todavía no. La ¿no? lluvia como que amenaza, pero aún no llega. Sí, ojalá que llueva más fuerte, sí. Ha llovido poco. Sí, sí. No, y la ola de frío estuvo dura, como que hubo mucho, mucho frío. Yo no recordaba acá donde yo vivo tanto frío, escarcha Todo el y país, sí, temperatura, sí, sí, sí es. mucho, mucho frío. Ahí van de a poquito uniéndose. Me di cuenta que esta es la penúltima clase como de cátedra. Sí, Claro, ya no queda nada. ya la próxima nomás y de ahí Sí, tenemos las simulaciones y tenemos la última sesión Audio compartido es. para que presenten su trabajo, ¿verdad? sí, sí, solo quedan esta sesión y la próxima Así es. de cátedra en el fondo. Sí, Sí, queda poquito. Esperemos unos minutitos, unos 3 minutitos, 4 minutitos, sí, y comenzamos a ver si nos conectamos más. sí.
Ah, pero ahí están entrando donde ya son las 7. Entraron varias seguiditas. Hola Clara, hola Francisca, hola Vania, hola Rosana, Hola. Catalina, Hola. Rodrigo, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Con Bien, frío. bien. Frío, sí. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola Ah. tía. Hola, Me van a buenas perdonar un tardes. poquito de ¿Qué interferencia tal? ¿Cómo porque están? Hola, Pía. Hola, Rodrigo. ¿Cómo Hola, estás? Patricia. Muy bien, Hola Rodrigo. tía. Qué bien, se te ve muy bien. ¿No? ¿Se me ve muy bien o no? Y cambiaste de look, ¿Sí? ¿En serio? ¿cierto? ¿Será la vacuna? Me estoy transformando, no me Ah, estoy sí. poniendo verde. Me vacuné ayer. Ah, ahí está la cosa. Hoy sí, he estado bien adolorida. ¿Con cuál Es Moderna, así dicen que Ah, es moderna. más. más fuerte. Yo me toca mañana, tengo hora. Uh, Hay que tomar harta agüita nomás por Rodrigo. Hay que hacer. Sí, compré 5 litros de vino, una caja, Eso me gusta. una caja de Eso. cerveza, todo está aperado. Mm. Súper. Qué bonito. Cuando le No, dicen a uno, tome líquido, le dice, pero no le explicitan qué líquido, pues, ¿sabes? ¿No? claro, Sí, ¿cierto? Y la vida es una sola. sí, es. Claro. Las vacunas bajan el sistema inmune, así que lo recomendable es inmunizarlo después, no sé, pues, con un neurobionta, un engistol, no sé si habrán otros. Yo por lo Así. menos voy a esperar un poco y me voy a colocar neurobionta. Ah, por el tema inmunológico, tienes razón. Sí, lo baja. Así. Patricia, hoy día en el comité de sede estuvimos ¿Ya? socializando el protocolo de seguimiento. Ah, qué bueno. Sí, Sí, qué bueno, eso les va a servir. sí, no, bueno, estuvo bien, bien bueno. Sí, qué bueno. Qué bueno. Bueno, ahí cualquier cosita me preguntan o si, no sé, lo que necesiten, yo estoy disponible. Gracias. Patricia, ¿te puedo aprovechar de preguntar para no llamarte Sí, tanto, pero no tiene que ver con el curso, pero sí contigo, con ya, el, no, pregúntame nomás. con el plan de capacitación docente? Ya, Todavía eso no parte, ¿cierto? No es que tengan ellos que hacer algo al respecto. Quedamos en no, lo último que conversamos, ya. es lo último que conversamos, sí. Ya. Entonces Estoy trabajando arduamente para que podamos empezar, pero como la idea es hacerlo asincrónico, a los tiempos de ella, todo el material hay que construirlo antes, entonces por eso es trabajoso hacer un tutorial, hacer un glosario, hacerles una pruebita, hacerles un foro, pero después cuando ya esté listo, eso va a ser súper bueno para que todos puedan hacerlo a sus tiempos, cuando lo necesiten, tal vez de una vez, tal vez, no sé, en actividades chiquititas, semana a semana, como ellos quieran, porque la idea es que ellos conozcan sobre todo modelo educativo, que es lo primero que se viene, pero yo nunca pensé que iba a ser tanto el trabajo por detrás, porque el video después se edita, se le pone audio, se quita, hay cosas que quedan bien, a veces el internet no me acompaña, entonces se pone como lento el proceso de grabado, así que viene, todavía no, así que apenas esté listo, ustedes van a ser los primeros en saber. Pero Ah, me qué bueno. siento mal tantas veces que le he dicho, esperen otro poquito, esperen otro poquito, No, pero pero ¿sabes ya se qué? viene y va a quedar bueno. Pero te lo agradezco porque a mí también me inquietaba. Estaba como bien silencioso porque hasta la semana pasada que partimos con el ciclo 2 en Vespertino 2 todavía teníamos docentes nuevos. Entonces esos docentes con mayor razón tienen que incorporarse en esta lista de docentes que te voy a compartir. Así es que me das un tiempito más, a ver si si no el viernes, el lunes te estoy mandando la lista definitiva. Y yo creo que a lo Sí, mejor en sí, otras claro. sedes también les pasa, porque hasta lo último hay docentes de carreras que cuesta encontrar, por ejemplo, en topografía, cuesta muchísimo. Sí, hoy día y para todos en realidad, si de repente consiguen a un docente que
tiene muchas dudas, como que no sabe por dónde empezar y está muy complicado, avísenme, porque podemos hacer un plan express en el fondo para que tenga la ayuda y no sé, en 4 meses más cuando realmente no le sirva. Claro, mira, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Vamos a hacer acá en la sede, lo hablamos hoy día, un taller el próximo sábado. Súper. ¿Y de qué van a hacer el taller? De la planificación, sobre todo con los docentes Bueno. y con los que tengan más problemas. Lo hemos hecho, el año pasado lo hicimos y fue harta gente. Súper. Así que eso... Acuérdate que para planificación está el glosario de planificación y el tutorial de planificación. Entonces quizás ahí ganas un poquito de tiempo. Ah, qué bueno, sí. Sí, eso está disponible. Si es que no lo logras abrir, pídemelo y te lo mando al correo. Ya. Vale, gracias. Sí, Yo también lo quiero. Yo también lo quiero, por si. Sí, déjenme un mensajito y yo se los mando si Ya. yo los tengo aquí muy a mano. Sí. Ya. Ya comencemos con el curso. Estábamos haciendo, bueno, los que habían entrado de los primeros, nos dimos cuenta que ya esta es la semana 5, esta es la clase número 5, la semana que viene es la semana 6 y es la última clase a modo de cátedra. Después viene la semana 7, que es cuando nosotros hacemos la simulación de la visita de pares y evaluadores. Toda esa información de cómo lo vamos a hacer, yo se los voy a comentar el jueves que sigue para que nadie se me enrede. Y después, la semana 8, ustedes exponen en el fondo sus conclusiones y sus reflexiones como sede, que también para eso va a haber una pauta y se los voy a explicar con tiempo. Pero para que vayamos sacando más energía, yo sé que están cansados a esta altura, que el curso también se hace pesado, pero esta es la penúltima clase sincrónica de cátedra que nosotros tenemos, entonces, para aprovecharla bien con dudas, con preguntas, porque se nos viene la visita de los pares y puede ser que alguno tenga muchas dudas también sobre su rol, así que es importante que aprovechemos estas instancias. Voy a compartir primero las reflexiones del foro de acompañamiento docente que fue en el que trabajaron hasta ayer. Ayer hasta las 12 de la noche estuvo abierto ese foro. Les voy a comentar esas principales reflexiones que hicieron ustedes. Hubo harto trabajo, así que se agradece la participación del foro. Después Rodrigo va a tener lo que nos tiene preparado hoy día de material. Y yo cierro, como siempre, con las tareitas y con la revisión de plataforma. Así va a estar estructurada la jornada de hoy día. Bueno, las principales reflexiones, y era muy similar lo que ustedes iban comentando porque se hablaba sobre qué es lo que hacían ustedes sobre el acompañamiento docente desde sus roles, desde sus cargos, si eran de jefatura académica o desde secretaría académica, perdón, de jefatura de carrera y secretaría académica. Entonces ustedes hablaban, la mayoría hace jornadas de inducción, revisión de planificaciones, reflexión con los mismos docentes sobre sus prácticas, reuniones de inicio y de cierre, monitoreo de si se está cumpliendo o no el programa de asignatura, los resultados de aprendizaje. Esas son prácticas que se van repitiendo de sede a sede en el fondo. Reuniones de docentes por área, retroalimentación del trabajo visto con los docentes. Lo que se pedía mucho es un encargado docente por sede. Se recordaba que antiguamente eso existía y es algo que, sobre todo la Secretaría Académica, bueno, las jefaturas de carrera también, necesitan apoyo técnico en sede. Y eso lo manifestaron. Y en los mismos comentarios era como, estoy de acuerdo contigo, necesitamos apoyo en sede, necesitamos apoyo en sede. Eso salió mucho. Y algo que se sugería era compartir entre los mismos docentes experiencias exitosas de trabajo porque algunos incluso iban a mirar clases de sus docentes. Entonces, se sugería comentarlas entre ellos porque es súper buena la práctica de compartir experiencias exitosas. Puede ser que a alguien le sirva lo que aprendió el otro haciendo su clase. Eso por mi parte, esas son las reflexiones del foro. Rodrigo. Vamos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a
este espacio que ya es habitual por lo menos los días jueves, y como decía Patricia, nos quedan 2 sesiones más de trabajo y la última sesión que es el caso más bien de compartir. 2 sesiones de aprendizaje y una sesión de accountability, o sea, de dar cuenta, ¿ya? Que también es otra instancia de aprender. Vamos hoy día a tocar dos temas que son también muy relevantes y ajustados a nuestro trabajo, a nuestro quehacer, y que les pido a Patricia partamos compartiendo inmediatamente nuestra plataforma donde tenemos nuestro material para que nos ubiquemos. Ustedes ya seguramente abrieron en la sesión de hoy, en la clase 5. Vamos a partir por mecanismos de monitoreo del ciclo de vida de una carrera, para después hablar de lo que es el monitoreo del perfil. Sumamente importante considerar que también nuestras carreras, nuestros proyectos formativos, tienen sus ciclos vitales. Nacen, se van desarrollando, fortaleciendo, y en ese desarrollo y fortalecimiento necesitamos irlos alimentando. Pero también hay una fase de los ciclos de nuestras carreras que comienzan a tener periodos de envejecimiento, vamos a llamar, ¿ya? Y en eso hay que estar muy alerta. Vamos a la primera, que nos dice en esta mirada, para que nos vayamos mirando cómo estamos en esto, ¿no? Primero, mirar cuáles son los factores que debemos ir tomando en cuenta para tomar el pulso a la gestión curricular de nuestras carreras en este ciclo de vida, este ciclo vital de la carrera. Primero, pusimos un análisis del resultado. Los resultados siempre son importantes porque nosotros los tenemos a la mano. Y tenemos resultados, colegas, desde nuestro proceso de matrícula. ¿Cuántas vacantes yo este año estoy ofertando? ¿Y con cuántas vacantes, llegaron? ¿Cuántos estudiantes ingresaron? Hay algunas de nuestras carreras que a veces tenemos una oferta y nos sobrepasan. Tenemos más demanda de lo que ofertamos, ¿ah? Y nosotros sabemos perfectamente que esta oferta todos los años tenemos que informarlo al sistema, ¿cierto? Al sistema de ingreso a la educación superior. Pero también tenemos otras carreras que al final, y seguramente ustedes allí también tienen muchos datos en estos momentos, y muchos resultados de que nos alcanzan a llenar los cupos. Ese es un dato importante manejarlo. ¿Qué hacemos? Plan de mejora, que es lo que vamos a conversar ya la próxima jueves. Satisfacción del estudiante es otro factor importante para tomar en cuenta. El estudiante es nuestro primer beneficiario. En la empresa se dice satisfacción del cliente, ¿verdad? Que el cliente esté satisfecho. Pero también que nuestros estudiantes estén satisfechos con su proyecto formativo, con lo que ellos donde optaron a estudiar. Otro elemento importante que aparece en estos factores para ir haciendo seguimiento de nuestra carrera en su ciclo vital, el cumplimiento del plan de estudio. ¿Cómo se está cumpliendo el plan de estudio? Y en eso ya conversamos en algún momento, que va desde la cobertura curricular, cuánto del currículo estamos cumpliendo, y también va con las clases efectivamente hechas. Y eso también tiene que ver con el cumplimiento de nuestro plan de estudio. Sistema de evaluación permanente y participativo es otro componente de este proceso de la gestión de nuestras carreras.
y tiene que ver justamente con su ciclo vital. La evaluación es hoy día una herramienta sumamente importante, compañeras, compañeros, para nuestros procesos de acreditación. También se llaman sistemas de autorregulación interno, la evaluación interna que va llevando la carrera y en lo posible, lo más participativo posible, ¿cierto? En lo posible. ¿Ah? Vinculación con el medio laboral, que ya hemos conversado también, este es sumamente irrelevante en el ciclo vital de la carrera. Los recursos que ya salieron en nuestros nudos críticos que conversábamos la semana pasada, y la idoneidad profesional de nuestro cuerpo académico. Tiene que ver con nuestros cuerpos de docentes, ¿verdad?, que sirven las asignaturas del plan de estudio. Todos esos son elementos que debemos nosotros tomar en cuenta cuando estamos revisando y mirando la gestión curricular de nuestras carreras. Podemos incorporar otros más, va a depender ahí justamente de nuestro modelo educativo. Pero estos son claves para dar cuenta hoy día en procesos de autoevaluación y en procesos de aseguramiento de calidad. Vamos a la próxima, por favor. Y aquí aparecen algunas orientaciones sumamente importantes que yo tengo que comentarlo hoy día, porque a partir de lo anterior, que estamos de lo particular, perdón, de lo más global a lo más particular, tenemos que estar informados, esa es la palabra, tenemos que estar informados cómo ocurren los procesos de apertura de una carrera, la discontinuidad de una carrera o el cierre de una carrera. Estos elementos que están aquí puestos, colegas, son para cualquier institución, por lo tanto, estos tendríamos que hacer la bajada nosotros solamente a nivel institucional, a nivel IPSFT, los lagos, pero en cualquier otra universidad o centro de formación también ocurren estos mismos componentes para la toma de decisiones. Para abrir una carrera, para aperturar una carrera, ¿qué necesitamos? Primero, tener un estudio del contexto local, regional y nacional. O sea, este es un elemento sumamente importante hoy por el tema de las ventajas competitivas que tenemos en el mercado educativo, en el mercado laboral, ¿cierto? Ahí ustedes se acordarán de Porter, ¿verdad?, cuando habla de sus componentes. Uno es cómo nuestra institución se presenta y qué amenazas también puede tener del contexto para aperturar una carrera. Si hay demasiada oferta en eso, lo más probable es que nosotros para aperturar una carrera no vamos a tener mucho éxito. Entonces tenemos que hacer un estudio de nuestro contexto. Ahí está lo que se recomienda, el estudio de mercado, comparando con otras instituciones de educación superior que tengan las mismas ofertas. ¿Cuál será la característica diferenciadora de nuestra carrera que ofrezcamos nosotros, aunque sea en la misma línea de lo que tienen otros? Eso es muy importante, y las diferencias que realmente se ponen en los aspectos curriculares. También puede haber una diferencia de costos, ¿verdad? Pero en los aspectos, hoy día los jóvenes y las jóvenes andan buscando justamente diferencias más cualitativas en el ámbito curricular. Estoy en estos momentos acompañando, disculpen la autorreferencia, estoy acompañando la creación de una carrera que se llama Ingeniería en Aguas, que va a ser una carrera pionera en nuestro país, porque no existe en estos momentos como tal una carrera que sea Ingeniería en Aguas. Existen ingenierías en la parte hidráulica o qué sé yo, pero esta que va a tener una mirada que es de cómo va a ser tratamiento, conservación, preservación de las aguas, capturación, incluso en un tema que estamos muy complicados a nivel nacional e internacional. Entonces, después de haber hecho un estudio
comparativo en el país y en la región. Esta es una carrera que va a ir al mercado, vamos a ir de oferta, ya con un bonus track de éxito. Esperamos, esa es la. Y también aparece aquí en la parte de aperturar una carrera que en lo posible con convenios interinstitucionales. O sea, de tal manera que, vamos a decir, va la sandía calada, como dicen por allá por Talca. Vamos en un convenio con instituciones, ¿verdad? E incluso nuestra población de posibles beneficiarios de la carrera, ya tendríamos una población cautiva. Y otro componente que se está hoy día instalando con mucha fuerza, compañeros, colegas, es el tema de la articulación. Nuestra oferta, nuestra apertura de carreras debe estar hoy día en lo posible articulada con niveles, ya sea hacia la educación media, técnico-profesional en este caso, o también articuladas hacia arriba, articulación vertical le llamamos a esto, ¿verdad? Articuladas hacia arriba con carreras profesionales. Esos son los elementos importantes para aperturar una carrera. No sé si hay algún comentario que quisieran ustedes hacer, alguna pregunta, antes de pasar al segundo elemento que tiene que ver con la discontinuidad de carrera. Abro la palabra, el micrófono, que quiera hacer algún comentario, si echa de menos que falta algo en esa parte de la aperturar, o por qué en su rol de jefes de carrera o en su rol de secretarías o secretarios académicos, por qué debieran conocer estos elementos que estamos compartiendo ahora. Les pregunto yo entonces a ustedes. Consulto. Hola, oye, Rodrigo, soy Orlando, acá de Temuco. Orlando, mucho gusto. Igualmente, buenas tardes. Oye, respecto, digamos, a esta de la apertura, hay una carrera, por lo menos acá en Temuco, que se llama técnico en topografía. Sí. Entonces, que se requieren varios materiales y hasta el momento, digamos, que no han podido ser implementados en la carrera. Entonces, existe ahí Y por eso que yo rescaté, ¿cierto?, la vez pasada, y quizás muchos colegas también piensan lo mismo, de cómo se sostiene una carrera de esa envergadura con el profesionalismo que tienen los docentes, con la experticia que tienen para manejar esos grupos, porque son, digamos, no solamente teóricos, sino que prácticos. Prácticos incluso de facilitar su material de trabajo para que se puedan hacer los estudios de los alumnos. Entonces, es Absolutamente, Orlando, lo que tú estás planteando tiene que ver con justamente la sostenibilidad y viabilidad financiera que tiene el aperturar una carrera, o cerrarla incluso, ¿verdad? Y con los materiales que se necesitan para aperturar una carrera. Una carrera de topografía tiene que tener estaciones totales para trabajar con los estudiantes, ¿verdad? Y eso no es barato, ¿verdad? Una carrera de enfermería tiene que tener laboratorios y tiene que tener ciertas salas de simulaciones, etcétera. Entonces, todo eso es un componente importante que tiene que estar en paralelo con esto que nosotros hemos presentado acá de nuestra apertura de la carrera, que es un estudio de costos, y ver si es viable financieramente o no es viable financieramente abrir esa carrera, y al aperturar la carrera tiene que partir con lo mínimo, o sea, no puede partir con, por ejemplo, sin niveles, no puede partir sin estaciones totales, no puede partir sin un AutoCAD, ¿cómo se llama?, contratado, y los programas, los software. Eso es un punto sumamente relevante lo que tú acabas de tocar, Orlando, porque hoy día para los procesos de acreditación, las carreras que no tienen lo mínimo, esto le llamamos nosotros las condiciones mínimas de operación, ¿cierto? Si no tienen las condiciones mínimas de operación, es una carrera que no va a acreditar, institucionalmente le van a pedir que ojalá esa carrera se cierre, porque no es viable estar ofreciendo
esto hoy día incluso está pensado como publicidad engañosa. Si no tenemos hoy día eso mismo que estamos conversando ahorita, ¿ya? ¿Algún otro comentario más sobre este componente? Hola, Rodrigo, Sí, acá, Danisa, primero, sí, después le damos la palabra al compañero. ya, sobre ese tema de la apertura, también es importante denotar con qué tiempo nosotros vamos modernizando la carrera desde el punto de vista de lo que se requiere. Yo tengo un ejemplo súper latente. Yo saqué la carrera de psicopedagogía en el IP. De hecho, soy la primera generación que salió cuando todavía se estaba haciendo el cambio de universidad a IP. Entré a estudiar en ese tiempo. Y claro, cuando nosotros llegamos, la carrera se había aperturado, tenía todos los elementos necesarios que nosotros necesitábamos actualizados, pero con el tiempo la carrera siguió dictándose, pero sin embargo, lo que nosotros utilizábamos, las baterías, los instrumentos evaluativos, la sala incluso que teníamos para poder generar intervenciones, fueron desapareciendo. Desapareció la sala, los instrumentos no se modernizaban, finalmente fueron los docentes los que fueron sosteniendo la carrera, porque los profesionales eran los que llevaban el propio material para poder trabajar con los estudiantes. Entonces es súper importante que constantemente, sobre todo en estas carreras donde van cambiando decretos, políticas de las carreras, se vayan modernizando también los protocolos de trabajo para ellas. Así Más es. en las que cumplen características profesionales, porque después de 4 años ya hay un sinfín de materiales, nuevas ordenanzas, decretos que se modifican en el tiempo y que requieren que nosotros los incluyamos en el nuevo proceso formativo de los estudiantes. Y yo siento que eso es una debilidad que nosotros tenemos. Exactamente, mira, lo que tú acabas de señalar justamente, dentro del ciclo vital de la carrera, lo que, lo que nosotros tenemos que sí o sí hoy día hacer es la actualización permanente, tanto de la currícula como de los componentes que son accesorios, pero no menos relevantes a la currícula, que tiene que ver con los recursos. Y los recursos, estamos hablando de los recursos de infraestructura, de los recursos tecnológicos, del capital humano incluso, o del talento humano, como se está hablando hoy día. Por eso el reciclaje es un elemento clave dentro de este ciclo vital, y nosotros lo tenemos incorporado dentro de nuestra reglamentación como los ajustes que tiene que ir haciendo el currículum en su ciclo de vida. Y esos ajustes debieran ser anuales, ir tomando el pulso anualmente. ¿Qué más, compañeros, colegas, tenía? Parece que Rodrigo estaba pidiendo la palabra para hola, el tema hola. de la apertura. Sí, Adelante, Rodrigo, sí. yo soy jefe de carrera del área tecnológica de Talca y me gustaría responder puntualmente a la consulta que hizo don Orlando. Lo que pasa es que, claramente, como dice usted, para llegar a una acreditación tenemos que contar con instrumentos topográficos, ¿cierto? Y los software que requiere la carrera. Pero nosotros estamos abordando en este momento esa problemática arrendando instrumentos. Arrendamos estaciones totales, arrendamos GPS, entonces las clases prácticas sí las estamos resolviendo, pero bajo esa metodología. Eso solamente como Ese es un buen mecanismo, ¿verdad? Cuando uno tiene alianzas estratégicas con con otras instituciones, los arriendos, ¿verdad? El disponer incluso de laboratorios en otra instancia, es súper viable, y es también esto, se valora. Por ejemplo, una carrera de tecnología médica hoy día necesita tener muchas cosillas, pero perfectamente puede hacer un convenio con un laboratorio, por ejemplo, hacia afuera, y los estudiantes van como pasantías, ¿cierto?, a trabajar en esos lugares. O traer instrumental de una otra instancia en términos de cuánto se llama, de estos convenios. Lo que sí, compañeros, ahí es importante que tengan formalizados esos convenios,
¿ya? Que los tengan, si por ejemplo va a tener lo que dice mi colega Rodrigo aquí, si tienen ustedes esa posibilidad, ténganlo por escrito, ese convenio, ese contrato, ¿verdad? De tal manera que ustedes cuando se presentan tenemos la evidencia, ¿verdad? Nosotros no tendremos eso, pero contamos con el apoyo de tal o cual empresa que 2 veces a la semana hacemos uso de sus laboratorios, de sus estaciones totales, etcétera, etcétera. Gracias, Rodrigo. Pasamos al segundo componente. Ya tenemos la carrera aperturada, está caminando en su ciclo vital, está madura, pero alguna cosa puede empezar a acontecer en nuestra sede que necesitamos discontinuar la carrera. Discontinuarla. ¿Cuáles serían esos componentes que aparecen allí para que se discontinúe una carrera? ¿Quién me ayuda? Ya, Pía, ayúdame. Evaluación de los últimos 3 años del comportamiento de la carrera. Perfecto. 2, verificación de los indicadores de eficiencia interna. Y 3, estados de resultados, número de matrícula, deserción, reprobación, titulación oportuna. Gracias. Fíjense que estos 3 componentes debiéramos tenerlos siempre a la mano cuando nosotros por X motivos tenemos que discontinuar una carrera. Si en los últimos 3 años el comportamiento de la carrera ha ido, por ejemplo, de más a menos, o sea, ha ido bajando paulatinamente, o, como decía también mi compañero delante, se han ido encareciendo los costos y yo como institución no puedo dar cumplimiento a las obligaciones que debo tener de laboratorios, de infraestructura, etcétera, etcétera, se me complejiza el panorama y entonces voy a tener que discontinuar esta carrera por un tiempo por lo menos hasta que lleguen los recursos y lo puedo reaperturar. Y hoy día se dice que para reaperturar una carrera que quedó discontinuada, tiene que pasar a lo menos una cohorte nomás. Si tú ya vas con 2 cohortes, la carrera ya es compleja volverla a reaperturar. Entonces, dejo unos 3 años, por ejemplo, una carrera de nivel técnico, y después de 3 años o 4 años puedo reaperturarla. ¿Ah? Verificación de indicadores de eficiencia interna, ¿verdad? Esos son los indicadores que están establecidos más abajito, que es la matrícula, que es la deserción, la reprobación, la titulación oportuna, y sobre todo hoy día el tema de la matrícula, que va siendo por estas ventajas competitivas o desventajas que nos presentamos en términos también de la competencia de las otras instituciones. Si durante 2 años, dice la CNA, consecutivo, no hemos sido capaces de cubrir la oferta que nosotros hacemos, al tercer año ya debiéramos discontinuar la carrera. O sea, si yo tengo 25 cupos, ¿verdad?, en oferta este año y solo pude reclutar 5 y el próximo año recluté 4, qué sé yo, no es viable económicamente para la institución una carrera de esa, a no ser que la pueda asumir, en el caso nuestro, otra sede. Y allí puede aparecer como una muy buena alternativa, por ejemplo, la formación virtual. Esos son elementos a considerar para la discontinuidad de una carrera. ¿Quién informa de estos datos? Es sumamente importante. El primero mandatado para informar es el jefe de carrera. Es decir, mira, este es el comportamiento que estamos teniendo en forma sostenida en los últimos 3 años, ¿verdad? Entonces, frente a esto, la carrera la vamos a discontinuar. Eso no significa que cierren la carrera. La carrera se puede volver a ofertar después de un tiempo que ustedes lo dejan en stand-by para volver a ver e incluso hacer un plan de mejora para reaperturarlo como una nueva, con algunas iniciativas o con algún plan de mejora. ¿Preguntas, comentarios sobre la parte de la discontinuidad? Que quieran ustedes, si nos está afectando en alguna de las sedes esta temática.
No, yo, por ejemplo, Rodrigo, en la sede de Valdivia, la carrera de psicopedagogía. Y yo creo que ahí uno tiene que visualizar también los componentes externos, porque no solamente son componentes internos los Sí, que nos derivan a pensar, ¿cierto?, esta discontinuidad de las carreras. Los externos también tienen un poder bastante importante. Por absolutamente. ejemplo, a nosotros nos ocurre directamente desde el punto de vista de la psicopedagogía en lo pedagógico, dado, Ujú. ¿cierto?, el gran grado de competitividad que se ha generado actualmente con la educación diferencial. Y obviamente eso ya nos lleva a ámbitos mayores, que tiene que ver, ¿cierto?, con permisos, por ejemplo, de los DAEM, con confusiones en torno a cómo están emanada la legislación vigente, y eso mismo también se va transformando en un agente externo que es una barrera para poder presentar a lo mejor otras perspectivas desde las cuales los estudiantes podrían visualizar la carrera. ¿Ya? Y no Sí, así, por ejemplo, lo que nos está pasando ahora nuevamente con técnicos en educación diferencial, donde algo como la pandemia, que pudo haber sido tan negativo, se viene a transformar en un factor externo positivo para nosotros, dado, ¿cierto?, la necesidad que se está insertando en los procesos pedagógicos educativos de atender necesidades existentes. Entonces ahí exacto. podemos visualizar, ¿cierto?, lo que nos puede favorecer de lo externo, pero también externamente cómo nos afecta frente a tomar una determinación de discontinuidad. Súper bien, porque puede ser una amenaza, ¿cierto? Pero también de repente una oportunidad, el medio externo, ¿verdad? Y sobre todo, fíjate cuando hay alguna situación que impacta, eh, y ya puede ser positiva o negativamente a nuestra carrera o a nuestra institución. El mercado laboral es un tema muy clave, ¿ah? En la demanda o no demanda de los profesionales de una carrera. ¿Ah? Eh, bueno, nosotros tenemos en Chile las experiencias de esta no regulación de de la oferta, porque se estableció que el mercado regulaba toda la oferta. Y así tenemos, por ejemplo, carreras saturadas hoy día y sobresaturadas en las instituciones de educación superior, como por ejemplo periodismo, ingeniería comercial, estoy pensando a nivel universitario, ¿verdad? Pero también a nivel técnico, hoy día apareció una tremenda oportunidad, me lo comentaban aquí en Santiago, todo el tema de la virtualización, que fue como decía Danisa, el tema de esta crisis sanitaria que tuvimos o que estamos teniendo, abrió la puerta para otras carreras que no estaban tan posicionadas en el mercado y que tienen que ver con ciberseguridad, que tienen que ver con toda una línea de la virtualidad. Entonces, se han generado, por lo tanto, también demanda laboral por esos otros nichos que algunas instituciones la han sabido aprovechar muy bien. Vamos al cierre. El otro aspecto importante que también está considerado dentro del cierre. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que nosotros una carrera se decida cerrar en una de nuestras sedes o nuestra institución? ¿Quién me puede ayudar para ver allí cuáles son los componentes que se toman en cuenta para la cierre de una carrera? Ya, Anisa, ayúdame. Yeah. Cierre, viabilidad financiera, viabilidad de recursos humanos, saturación profesional en el mercado laboral, infraestructura y recursos tecnológicos, falta de público interesado en matrícula. Estas son como las, podemos agregar otros más, ¿verdad? Pero estas son como hoy día los componentes que se están dando para cerrar una carrera. Y ya tenemos experiencia nosotros sobre eso.
¿Qué significa el cierre de la carrera? Que no puedes reaperturarla y tienes que sí o sí pasar por un proceso de innovación o rediseño o crearle una carrera nueva. De partida no puede nacer con el mismo nombre, por eso estamos hablando del ciclo de vida de una carrera. Vamos a decir con todo, digamos, con dolor y temblor, la carrera falleció, murió, y le vamos a solamente a llevarle sus flores al cementerio, porque esta carrera ya no va a surgir ni con el mismo nombre, ni con las mismas competencias. Si se va a abrir una carrera, tiene que ser totalmente nueva. ¿Ah? Ese es el ciclo vital. Vamos a la próxima, por favor, de la que estamos pensando, Patricia, porque ya lo hemos Don conversado. Rodrigo, Sí, le puedo hacer una consulta con respecto ahí al cierre que me queda dando vuelta un tema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, no sé, estoy pensando, por ejemplo, cuando las universidades pasan muchos años y luego vuelven a proponer, ¿cierto?, la propuesta? No sé, estoy pensando, supongamos, en educación diferencial. sí. ¿Eso puede ocurrir? O sea, ¿es viable que puedan hacer después de varios años nuevamente una carrera con el mismo nombre? Puede aparecer la carrera con el mismo nombre si tú quieres, pero curricularmente tiene que ser distinta. Hacia adentro, vamos a decir, las competencias del perfil, incluso la malla curricular no puede ser la misma. Esta métrica ya está establecida a nivel de criterios de evaluación, diríamos desde la CNA. ¿Ah? Incluso la cantidad de créditos, como está, diríamos, establecido en las actividades curriculares o asignaturas. Tiene que tener una variación sustantiva a lo que fue el proyecto curricular anterior. Yo estoy experimentando en estos momentos un proceso de cierre de una carrera que se llama Ingeniería en Informáticas. ¿Te acuerdas que estuvo muy de moda las ingenierías en computación en algún momento? Claro. El mismo nombre ya empezó a cambiar. Estamos en estos momentos cerrando lo que se llama ingeniería informática, porque hoy día estaríamos hablando de ingenierías más bien en comunicaciones o en herramientas, digamos, de las comunicaciones. Hasta el nombre un poco es como se llama hoy día, contradictorio. Y estoy en esa etapa porque la carrera insiste en mantener su nombre, Ingeniería en Informática. Perfecto, va a mantener su nombre, pero va a tener que tener líneas de formación distintos, ¿ah? O ejes formativos distintos a lo que era la carrera anteriormente. Y por lo tanto, si tiene líneas formativas distintas, va a tener que tener competencias también distintas. ¿Ah? Don Rodrigo, Eso, disculpe, sí, ¿eso significaría entonces, por ejemplo, que podría denominarse bajo el mismo nombre, pero, por ejemplo, se le podría agregar una mención? así es. Para eso estoy hablando, claro, de líneas de formativa. Puede salir con una mención, Ah, perfecto. absolutamente. Y eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. ¿Ah? Por ejemplo, hoy día está otra carrera que es de ciencias. ¿Ya? Y los de ciencias decidieron, el profesor de ciencias naturales con mención en ecología y medio ambiente. Listo, que tremendo, digamos, oportunidad que se están dando. Y antiguamente se llamaba solamente, ¿cómo se llama la carrera? Estaba pensada solamente en ciencias naturales, pedagogía en ciencias naturales. Ahora pedagogía en ciencias con mención en ecología y medio ambiente. ¿Ya? Y por ahí va la tendencia de nuestro tiempo. Igual allí es muy importante para estos procesos, cuando cerramos la carrera y cayó en obsolescencia la carrera, es como cuando también algunos nombres empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer otros nombres, ¿verdad? Esto tiene que ver, por eso hablamos del ciclo vital. Recuérdense ahí ustedes que hay una época que también estuvo como de moda el nombre, o sea,
muchos nombres empezaron a aparecer, Jonathan, no sé cuánto, ¿verdad? Porque incluso hasta por las teleseries se empezaron a hacer popular los nombres y empezaron a caer en obsolescencia otros nombres como Gumersindo, Jacinto, que se eran más a la antigua. Esto también está aunque el ejemplo sea, como se llama, muy trivial, pero también tiene que ver con cómo en el mercadeo se va vendiendo el tema del nombre, ¿no? Y nosotros no estamos ajenos a eso en nuestros procesos curriculares. Hay países, y esto para cerrarnos a esta parte, hay países que como van estudiando y tomando el pulso de sus carreras, tienen ciclos de vida de hasta 2 cohortes de egresados, 3 cohortes de egresados a lo máximo, y ahí hacen reingenierías de las carreras, o se cierran sencillamente y se vuelven a reaperturar después. Por ejemplo, la carrera de agronomía. La carrera de agronomía, ¿se acuerdan ustedes que una época fue súper demandada porque el campo chileno en nuestro país era, tener agrónomos era muy importante, muy relevante? Y la otra fue ingeniero forestal, también se acuerdan. Hoy día la ingeniería forestal es una carrera que ya se cerró, porque en el mundo mundial, hoy día hay que proteger los bosques más que todo, entonces se dio paso a lo que es ingeniería en recursos naturales, ¿ah? Ya por ahí van los cambios. Y la carrera de agronomía empezó a tener hoy día, les comento esto, empezó a tener lo que llamaba Danisa las menciones. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Talca tiene agronomía y su mención va todo por la línea de la vitivinícola, de la enología, ¿no? Enología se llama, ¿cierto? El tema del vino. O también de los proyectos, va con líneas de formación de proyectos de inversión, de proyectos agrícolas, ¿verdad? Eso. Rosita tiene la palabra. No te escuchamos, parece que estabas pidiendo la palabra, Rosita, ¿o no? ¿Estás muteada o tienes problema en tu...? Pero está con el micrófono Tengo activado. problema en mi equipo. Ahí sí. ¿Sí? Ya, ahí sí. He tenido problemas para entrar mucho rato. Respecto de lo que plantea la consulta de Danix y lo que está planteando usted, un claro ejemplo también con la Universidad de Talca tiene que ver con la carrera de educación parvularia, que se cerró en la sede de Talca el año 1989, 90, por ahí hubo un cierre, y se abrió nuevamente la carrera de pedagogía en educación parvularia con mención en inglés en la sede de Linares. Al revisar esa malla, la estructura de la malla, el 35-40% era puro inglés. Entonces, ahí hay unos lineamientos súper distintos con la mención y con el nombre también, y me imagino que los lineamientos totalmente distintos. Ahí hay un claro ejemplo de lo consultado por Danixa y de lo que usted está conversando. Eso, muchas Absolutamente, gracias. Rosita, muchas gracias por el ejemplo, sí. Ujú. Sí. Y Ricardo, Hola Rodrigo, un gusto. ¿qué tal? No, una pregunta. Es respecto a la duración de las carreras. Eh, obviamente las carreras técnicas duran 2 años, las carreras profesionales duran 4 años y las carreras de universidad entre 5 a 6 años, hasta 7 años. Yo siempre he tenido la duda si son duraciones muy largas por los cambios hoy día del medio, digamos. Ya es tan vertiginoso, ya es tan rápido. ¿Cómo lo ve usted ese tema de reducir los tiempos de las carreras? Y yo he tratado de investigar qué pasa en los países más desarrollados, no he encontrado información, si las carreras duran más, digamos, perdón, duran menos. No he encontrado esa información. ¿Cuál es su opinión de la duración de las carreras en función de todo este cambio que es tan vertiginoso, digamos? Sí. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Súper atingente la pregunta que hace Ricardo, porque nosotros en nuestro país, en Chile, se hizo una propuesta en algún momento
del acortamiento de carreras, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Por los años 2000, 2010 por allí más o menos, hubo una propuesta de hacer las carreras como es en Europa. ¿Ah? Las carreras técnicas nuestras que tenemos, que están de 2 años y medio, nosotros tenemos un mandato, ¿verdad?, de 1.600 horas como mínimo, ¿verdad? Y Ricardo, en nuestro país, en Chile mismo, tenemos hoy día que las carreras técnicas están en 2 años en algunas instituciones, no 2 años y medio. Nosotros tenemos nuestras carreras técnicas a nivel de CFT en 2 años y medio, ¿cierto? La mejor propuesta sería que articulemos nuestras carreras técnicas, que las ajustemos curricularmente a 2 años y pensemos como prosecución de estudios articuladas a un nivel superior con una carrera ya profesional, donde esa articulación te lleve a que ingresas con 2 años a otra carrera que tiene una duración de 4 años para salir con un título ya profesional. 4 años y un proceso de práctica que sería máximo 4 años y medio. De tal manera que tú harías 2 años y medio más y sacas ya tu título profesional. Pero ya tienes un título técnico en 2 años. Esa articulación ya la estamos trabajando en otras instancias, Ricardo. Así es que en lo personal yo soy de la idea de trabajar con trayectorias formativas, ¿ya? Cosa que tú vayas desde el nivel incluso de educación técnica media, reconocimiento de educación técnica media, avanzando a técnicas ya diríamos de nivel profesional y articulado con una carrera de más arriba a nivel de grado, ¿ya? Ese esfuerzo lo estamos en estos momentos trabajando ojalá demos a luz pronto y vamos a tener carreras articuladas donde los tiempos ya no van a ser eternos en la formación, porque nosotros en Chile tenemos demasiado largas nuestras carreras. Países como Nueva Zelanda, pues, disculpe que me fui súper lejos, Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda está trabajando con nosotros, así que trabajando con el IP. Allá son las carreras profesionales, las carreras de universitarias, son 4 años, hermano, 4 años. ¿Ah? Y nosotros aquí estamos con 6 años, 5 años, y algunos que salen con abogados llevan como 7, 8 años en la universidad. Entonces es una inversión de recursos muy grande. Eso es la tendencia mundial, la tendencia del primer mundo, es el acortamiento de carreras, porque también hay estudios hechos que hay muchas asignaturas en el plan de estudio que no están tributando derechamente a la formación del profesional, porque hay muchas cosas que se aprenden en la práctica trabajando ya en la empresa y que no necesitas tú hacerlo teóricamente en la institución. ¿Ah? Y eso debiera estar, en la parte técnica debiera estar vinculado al trabajo de empresa mucho. Bueno, el presidente ayer, los que escucharon, estoy haciendo política y ahora, los que escucharon, dijo que en la educación técnica viene un fuerte impulso y yo creo que en esto hay que estar preparados, ¿ah? Porque hoy día el impulso que viene justamente hacia el mundo del trabajo y que está en la educación técnica, ahí está la fortaleza. En la institución que yo estoy ahora trabajando, estamos con esa claridad de articular las carreras ingenieriles arriba con las carreras técnicas de la parte de formación técnica. ¿Ah? Y por lo tanto se va a producir sí o sí un acortamiento de carreras tanto arriba como abajo. Eso, Ricardo. Don Rodrigo, y bueno, a lo mejor es eso sobre el tema, pero muchas gracias. De pronto llama la atención en este tema de saliente de carrera, como por ejemplo hay instituciones que imparten carreras online y lo hacen en tan poco tiempo. Por ejemplo, a mí me llama la atención varias casas de estudios que promocionaron, al igual que nosotros, carreras similares a las nuestras, que las promocionaban, por ejemplo, en 13 semestres. En 3 semestres. En 13 meses. Ah, en 13 meses. Un año y un mes, una cosa así. Claro, ahí sucede. Entonces uno de pronto entra a comparar y dice, pero ¿cómo? O sea,
nosotros acá tenemos una carrera que frente a la presencialidad son 2 años y medio en práctico y sin embargo ellos lo ofrecen en 13 meses. Claro, fíjate que yo conversaba este tema la vez pasada con el rector, cuando hablamos esto, y yo le decía, mira, en estos momentos, como estamos en procesos de acreditación nosotros, todavía esto pasa en toda parte, colega, hay desconfianza de las instituciones que no están acreditadas, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando tú ya pasemos entremos, vamos a decir, en el padrón de las instituciones acreditadas y que van siendo también pioneras en algunas carreras, nosotros a lo mejor vamos a poder hacer lo mismo de ajustarnos y entregar alguna carrera en un menor tiempo, considerando el mínimo de las horas que establece sí por métrica. Si decimos son 1.600 horas, de esas 1.600 horas vamos a trabajar 50 y 50. 50% de horas de presencialidad y 50 horas de trabajo más bien autónomo o trabajo virtual. Pero necesitamos estar en el circuito de los acreditados para poder entrar en esas ligas. El tema tiene que ver con la exigencia que tenemos los que no estamos en las ligas mayores y voy a decirlo sin miedo, los que ya están en las ligas mayores no están tan asediados por las normativas. Rosana está pidiendo la palabra para que pasemos a la última instancia ya. Rodrigo, sí, hola Rodrigo. Oye, Hola, ¿cómo estás? estaba escuchando detenidamente todo lo que tú has hablado respecto de lo que, bueno, de lo que nos toca hacer como CFT igual y la mirada que tiene el gobierno respecto de los centros de formación técnica y el tema de la articulación me llama mucho la atención porque yo la he trabajado desde hace algún tiempo. Sí. Igual yo no sé cuál es la postura de la CNE respecto de eso, porque fíjate tú que legalmente, o no sé, pero yo cuando hice un estudio respecto de esto, porque me interesó saber que habían estudiantes que salían de los liceos TP y que salían con un técnico nivel medio en enfermería, que fíjate que hacían más práctica que nuestros propios estudiantes hacen muchas prácticas, pero sabes que hay una diferencia enorme de un liceo a otro. Yo recorría hartos liceos hace unos años atrás, porque nos pusimos la meta como de buscar un poco el tema de estrechar vínculos con los liceos. Me entrevisté con directores y no todos los directores tenían como la misma mirada respecto de hacer convenios y todo. Había unos por ahí que me dijeron que a ellos no les interesaba tanto porque sus pretensiones eran que todos los chicos saliendo de la enseñanza media se fueran directo a la universidad a estudiar carreras profesionales. Entonces, como que algunos no me pescaron mucho, otros sí. Se me hizo difícil en realidad firmar convenios. Finalmente era en base a la cantidad de interesados que querían hacer o postular a la articulación. Pero sí, lo que hemos tenido harto es entrada de estudiantes de manera espontánea, por el famoso boca a boca que se dice, donde los chicos han optado por este beneficio de ingresar con este reconocimiento de haber salido como técnicos de nivel medio y donde les reconocemos del primer semestre, prácticamente ellos tienen que hacer obviamente nuestras asignaturas integrales, pero ingresan al segundo semestre. Pero fíjate que me queda la duda respecto de la postura que tienen los liceos, porque hay harta diferencia en todo orden, en la forma como educan a los chicos para egresar, unos con mucho más interés. Hay liceos que postularon a proyectos, por ejemplo, que tenían unos tremendos laboratorios que yo me los hubiera querido tener acá, pero otros no, pues, otros con alta precariedad y todo eso. Entonces, sí. Mira, en relación a eso, sí, pregunta, ¿qué es lo que le interesa saber respecto a la articulación, a la CNA, o qué podrían ellos interesarse en preguntarnos a nosotros de esa postura de cómo trabajamos? Sí, muy buena tu reflexión porque resulta que
la CNA hizo un estudio a propósito sobre esta articulación que ya se viene dando entre la educación media técnico profesional y algunos centros formativos de educación ya superior. Hay un estudio y lo que dice la CNA en ese estudio es que este primer inicio, antes que esté el marco de cualificaciones de la educación técnica, ¿cómo se llama?, sancionado o decretado, bastante variopinto la experiencia que hay de articulación y se hizo mucho al ojímetro. Entonces, los estándares de esa articulación primera dejan mucho que desear, o sea, en este momento. Por eso que hoy día, para efectos de lo que estamos entendiendo por articulación en este segundo tiempo, está vinculado a lo que es el marco de cualificaciones para la educación técnica. Entonces, las carreras que hoy día tienen una mayor rigurosidad para hacer estos procesos de articulación son las carreras de salud. Son las carreras, lo que tú estabas diciendo, Rosana, es súper clave, porque tus carreras, tus chicas, chicos que llegan del liceo técnico medio hacia arriba, llegan con buena formación, porque la formación que ellos tienen, su currículum es muy exigente, y es porque además por parte del MinSal hay normativas adicionales y complementarias que tienen que cumplir los Tienen una centros. obligación. Tienen obligaciones, Sí, tienen la obligación de crear campos clínicos para que los chicos estos del liceo hagan su... Sí, eso me llamó mucho la atención igual. Exacto. Entonces, si tuviéramos nosotros que presentarnos salir a la pizarra en el IPSFT Los Lagos sobre esto, yo creo que las carreras de salud tienen el estándar para trabajar en forma articulada, porque además lo que también nosotros igual estuvimos ya generando es que los chiquillos que ingresan tienen procesos de evaluación para ingresar, ¿verdad?, por esa vía. No es así llegar y entrar, ¿verdad? Hay un proceso para que ellos den cuenta de las competencias con las que ingresan. Si eso está claro, la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos con los que la carrera hoy día genera esta articulación o estos ingresos vía articulación con las carreras técnicas? Ahí ustedes tienen que tener muy claro que esos mecanismos son, por ejemplo, las entrevistas con los estudiantes, son los convenios con las instituciones de educación media, son las evaluaciones que ustedes pueden hacer con portafolios o con pruebas de desempeño de los estudiantes. O sea, eso tiene que estar, ¿cómo se dice esto?, regulado, esa es la palabra. Eso tiene que estar regulado para que si lo sacan al pizarrón, ustedes digan que esto no es al ojímetro, como aparecían en este informe que te estoy comentando de la CNA, que era como el traspaso casi automático. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que cautelarlo, ¿ya? Tengamos matrícula sí o sí por esta articulación, pero tengamos la matrícula, ¿verdad?, bien clarita, que se entraron 8, 10 o 15 estudiantes por esta vía, pero pasaron por este proceso, entrevistas, ¿cierto?, con el jefe de carrera o con una comisión, hicieron una disertación oral con su portafolio de evidencias que trajeron, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos respondiendo con evidencia a preguntas que nos pueden aparecer, y esto ya hoy día se está sancionando más para que quede más claro y no sea variopinto la articulación entre la educación media técnica y la educación ya técnica de nivel superior, ¿ya? No sé si te contesto, Rosana, a lo que tú me estabas planteando. Sí. Hay cosas que quedan a mí hay cosas ambiguas que me quedan todavía con respecto a cómo funcionan los liceos, pero yo lo tengo claro, y de hecho creo que una de las ventajas que nosotros tenemos es que la mayoría de los chicos que se interesan en entrar vía articulación a nuestra carrera es que además de tener el título a nivel medio, tienen la experiencia y están trabajando la mayoría en el área como cuidadores,
Hay tanta necesidad que ahora incluso están haciendo labores de TENS, fíjate, esa es la realidad que estamos viviendo. Lo que debiera hacerse institucionalmente, y eso es una tarea para el equipo directivo del IP, es que en este trabajo la institución debiera también buscar cómo acompaña desde tercero o cuarto medio a los profesores que están trabajando en el sistema escolar o en el liceo técnico, qué le ofrece el instituto, qué le ofrece el IP hacia abajo, para que haya una alianza estratégica, de tal manera que los profesores que están sirviendo esas asignaturas en el plan de estudio de enseñanza media, ya también incorporan algunos contenidos, algunos saberes que los estudiantes van a tener que llegar a enfrentar la formación de la educación técnica profesional. Ahí hay un desafío que debiera hacerse institucionalmente. Nosotros estamos generando en la otra galaxia un plan de acompañamiento y apoyo a los centros educativos en la línea de lo que es capacitación y formación. Entonces ahí, Patricia, a lo mejor, y lo estamos haciendo a través de la OTEC, de la universidad, se encarga de ofrecer y brindar en forma gratuita a los colegios con los que estamos en convenio, para que los profesores tengan herramientas que le ayuden a los estudiantes a conectarse con la educación superior, de tal manera que los chicos, cuando llegan al primer año en el centro de formación técnica, ellos ya llegan con algunos conocimientos bases para enfrentar allí, y sobre todo el tema vocacional, que hacen una buena elección de carrera. Eso, Rosana. Gracias, Patricia. Gracias, Rodrigo. Salimos de este tema muy importante del ciclo de vida. Las otras tareas que aparecen allí y los otros PPT que teníamos ahí puestos para hoy día, que solamente para mostrarlo nomás, es el que viene, el sistema de seguimiento y monitoreo de los programas formativos. Pínchalo nomás, Patricia, porque eso va a ser como material como dicen, para ustedes, para que después lo revisen. Bajamos al otro, el mecanismo de evaluación y seguimiento, ese, o el otro, cualquiera de los dos. Perdón, pinté el anterior. ¿Lo Sí, muestro rapidito? da igual, sí, por favor. Esto es para que ustedes dicho lo anterior, porque partimos de lo universal a lo particular. Esto mírenlo ustedes para cuando le van a preguntar. La carrera cuenta te pasaste muy rápido, cuenta con un plan para acompañar sistemático, y ahí ustedes van a decir, sí, esto ya como dijo alguien, lo pensamos y lo escribimos. Aquí está, para que ustedes esto lo tengan también, lo vayan conversando en su equipo, ¿verdad? Pasa la próxima nomás, rapidito, ahí para que ustedes vean que esto lo diseñamos. Fíjense aquí qué cosas debieran manejar ustedes, y ya lo habíamos conversado en la parte anterior, ¿verdad? Las tasas de retención, la titulación en las últimas 3 cortes, la tasa de titulación oportuna y la tasa de empleabilidad, porque hay dos tipos de titulación, ¿por cierto? Entonces, ahí y la empleabilidad. Este es un dato muy importante, colegas. Nosotros como CFT Los Lagos tenemos muy buena empleabilidad según las estadísticas, ¿verdad? Que están los chiquillos que seleccionan o eligen la carrera, y después que terminan su carrera se van a trabajar en lo que estudiaron. Hay una diferencia en la OIT entre empleo y empleabilidad, ¿verdad? La empleabilidad es trabajar en lo que uno estudió. El empleo es que tú te ocupas, pero sin trabajar en lo que tú estudiaste, ¿verdad? Ya, y avanza nomás, por favor, Pati, por favor, para mostrarle. Ahí tienen todos los mecanismos, cuáles son para eso y para lo otro, ¿ya?
Eso ténganlo a la vista. Esto ya les va a ayudar. Las entrevistas con estudiantes, ahí tienen que, solamente que los jefes de carrera, deje siempre registrado las entrevistas, aunque suene de perogrullo esto, pero cuando nosotros, siempre nuestros estudiantes que nos piden que puedo conversar contigo, le dicen al jefe de carrera, dejen consignadas sus entrevistas. Háganse de un portafolio y tengan allí un formato de entrevista para que dejen días y horas, porque en el momento que uno tiene que pasar al pizarrón, llega con la evidencia. ¿Ah? Avanza nomás. Esto va a salir el día de la entrevista de los pares, ¿ah? Así que ustedes tienen que, ahí está, para que estudien un poquito para presentarse al día de la entrevista. Y aquí vienen preguntas, po. Revisemos nuestra gestión curricular. Esto sí hagámoslo juntito porque es rapidito, ¿les parece? Si nos ayudas, Pati, a ir leyendo y vamos contestando juntos, vamos a tomar cómo estamos, si es suficiente, insuficiente, satisfactorio, sobresaliente, ¿cierto? Estos son los mecanismos que utilizamos los pares evaluadores. Esto le estoy aquí entregando una herramienta confidencial. Y colocamos al lado si hay evidencia o no hay evidencia, porque usted puede decir, chuta, yo me autoevalúo como sobresaliente. A ver, ¿qué evidencias tienes? Vamos a la primera. Vamos con el primero. Ya, vamos. Aspecto a considerar. La unidad que imparte la carrera planifica sus actividades académicas. Estándar, indicadores académicos de gestión con metas claras y asignación de recursos. Ya. ¿Está eso o no está, Rosita? Ya vamos contestando. ¿Dónde marcarías tú en insuficiente, suficiente, satisfactorio o sobresaliente? ¿Dónde? ¿Se escucha? Sí. Sí, ya. He entrado y he salido muchas veces. Tengo problemas serios de internet. Yo marcaría suficiente. Perfecto, ya. Marcamos insuficiente. ¿Y alguna evidencia que podías decir que tienes? Carpetas con planificaciones de los profesores, actas de reuniones donde vamos trabajando el tema. Pero perfecto, no es excelente. Pero no es suficiente. Eso, muy bien. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda, que le vamos a pedir allí a Ricardo que nos conteste la segunda. Sigue nomás, Pati. Ya. La carrera cuenta con reglamentación. Estándar. Existe reglamentación específica con derechos y deberes de los estudiantes. Ya, Ricardo, ¿qué nivel estaríamos ahí en Rancagua? A ver, yo diría que eso no hay un reglamento por carrera. La carrera cuenta con reglamentación. No, hay un reglamento académico a nivel global, pero de la carrera específica no. Por ejemplo, no. Yo diría que es insuficiente, ¿no? A nivel de carrera, ¿verdad? A nivel de carrera. Pero no te corten las venas todavía, porque a nivel de carrera tenemos también, y que todo es genérico institucionalmente, tenemos reglamentos de práctica y tenemos un reglamento académico. Eso sí. ¿Cierto? A lo mejor no está reglamentada la carrera, pero sí tenemos otros reglamentos. Entonces no sería tan insuficiente, ¿no? Claro, no, ojo, lo especifiqué, Rodrigo. Ya. Tenemos reglamento académico, dentro del reglamento académico está el reglamento estudiantil, efectivamente. Si es así, yo creo que cumple, hay evidencia en el fondo. Hay evidencia, ¿cierto? Hay evidencia. Perfecto. Entonces dejémoslo insuficiente para que mantengamos, ¿sí? Y tenemos nuestros reglamentos, pero están los reglamentos institucionales. Exactamente. Bien. Gracias. Vamos al otro, Pati. ¿Quién nos va a contestar? El perfil de egreso. Eso. Rosana contesta Rosana ese. Ya voy. El perfil de egreso declarado es consistente con la denominación del título. Estándar, el perfil declarado es atingente con la carrera que se imparte en la institución. ¿Cómo estamos por allá, Rosana, con tu carrera? Estamos bien porque se hizo la armonización de la carrera hace poco, se cambió, se revisó el perfil de egreso, se hizo una declaración de perfil de egreso con ámbitos de la profesión,
se cambiaron, se reorganizaron los ámbitos de la carrera, se determinó la atención abierta y comunitaria, atención cerrada, hospitalaria, Perfecto. Entonces etcétera. ¿estaría en qué nivel estaría eso? Eh, Sobresaliente estaría, sí, ¿no? yo creo que sí, Está porque la sobresaliente. revisión se supone que Sí, se revisa cada 2 años o no, sí. sí, claro. Creo que sí, Sí, pues tenemos 1 año o 2 años, ya estamos, o sea, estamos recientes con esto. perfecto. Y tenemos, por lo tanto, el currículum está armonizado y Sí, está revisado, perfecto. Ahí estamos en sobresalir y está cabeceado, tenemos la todo evidencia, cabeceado. claro, tenemos la evidencia de los planes formativos, ¿verdad? Exacto. Ya. Vamos a la otra, Pati. La unidad que imparte la carrera demuestra contar con políticas y mecanismos que permiten la actualización. Revisión Ya, periódica del perfil de ingreso con una periodicidad de la duración de la carrera. Existencia de políticas y mecanismos para la actualización del perfil. ya. ¿Quién se atreve a contestar esa? De acá de Coyhaique, Rodrigo, hola, ¿cómo Oye, ay, estás? qué bien, compañera, vamos. Mira, aquí en la carrera de párvulos, yo me atrevería, tenemos un avance, el problema es que no tenemos los registros o no tenemos convenios firmados como para poder presentar evidencia. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros tenemos en la carrera aquí una relación bien estrecha con la Subsecretaría de Educación Parvularia y con la Superintendencia además. Y de hecho hemos generado incluso un trabajo en una mesa donde nos estamos reuniendo una vez al mes, pero no hemos amarrado a través de un convenio para dejar la evidencia de aquello. Y hay un trabajo bien bonito que queremos hacer precisamente pensando en que este perfil de egreso efectivamente cumpla con lo que requiere el medio, ¿no es cierto?, en cuanto a la profesionalización de las estudiantes en sus tareas y en sus roles. Ya hay que Perfecto. responder a esa Entonces, necesidad que hay. no alcanzamos a estar en sobresaliente, podría No, quedar entre suficiente y satisfactorio, ¿verdad? sí, sí, Porque no se olviden que las evidencias son las que van a decir en qué sitio estamos. Por eso cualquier cosita irrelevante que ustedes hagan desde sus carreras, tienen que dejar evidencia, tienen que dejar registro. Súper importante si van a tener una reunión con la seremía o con alguien que está, ustedes no se olviden, hasta la foto es súper importante. Es decir, bueno, eso sí lo tenemos, ¿ah? ya. Tenemos la foto, la noticia, el acta de reunión. Esas son evidencias, entonces podría estar ahí en los y tienen que dejar eso y junto con eso sus registros, ¿verdad? Muy bien, ¿ya? Ya. Eso desde O ahora sea que, adelante, cualquier cosita que ustedes van haciendo en la carrera, si van a hacer una jornada, si van a trabajar con los profesores en una reunión, hagan un acta y ahí en el acta incluso que firmen los profesores y los acuerdos que tomaron, porque eso es lo que ustedes van a poder evidenciar para que digan, mira, ¿sabe qué? Yo estoy en un nivel sobresaliente y lo puedo demostrar. Porque aquí me saqué una foto y no solamente la foto, además hay un acta. ¿Ya? Gracias, Gypsy. Entonces cerramos con esto, Patricia, porque ya la otra va a Rodrigo, quedar para tarea para su casa. Rodrigo, consulta. Sí, Mira, respecto a uno de los indicadores que mostraban ahí en relación a si existe reglamentación por carrera. sí. Mi consulta es, ¿el par evaluador va a querer ver homogeneidad en aquello? Es mi temor Sí. en realidad. La carrera, a ver, existen dos, y esta pregunta fue muy buena que también la estuvo contestando mi amigo Ricardo. Miren, para efectos del CFT-IP en este momento, si tenemos una reglamentación, un reglamento académico que está bastante nutrido y está bien desarrollado, porque está ahí hasta la parte de lo que es la evaluación, ahí puesta, ¿verdad? Y cómo se titulan nuestros estudiantes. Ricardo, no necesitamos tener un reglamento aparte de la carrera.
porque además tenemos un reglamento de práctica y titulación, que también todas las carreras de nuestra institución se rigen por ello. Tenemos, por lo tanto, centralizados los reglamentos para que ustedes cuando contesten con propiedad si le preguntan y con seguridad. No titubeen allí, que no les tiemble la pera. Diga, sí contamos con reglamento y tenemos un reglamento académico sancionado, porque ustedes mismos lo sancionaron, por todos los jefes de sede y secretarios académicos, y ese es nuestro reglamento que nos mandata a todos. Y allí está tipificado todo, incluso cómo vamos a revisar el currículum de nuestras carreras. Así que la tarea solamente sería que ustedes estudien su reglamento académico para que no los pillen ahí en preguntas que pueda hacer un paraevaluador externo. Y en el reglamento de práctica y titulación también está todo, tanto para el IP como el CFT, que también ustedes mismos lo validaron, y se acuerdan que tuvimos el concurso de una abogada especialista en el tema de educación, que ella revisó la reglamentación para que no se desajustara al marco regulatorio. Entonces esto fue validado hasta por un experto en educación, ¿ya? De derecho, un experto en derecho de educación. Y yo quería contestarle eso, Ricardo, y a propósito de lo que plantea Gypsy, ¿ya? Perfecto, súper bien, gracias, Rodrigo. Sí. Hasta ahí era yo hoy día, ¿cómo se llama? Lo que quería compartir con ustedes, porque el otro material lo van a tener ustedes para que vayan trabajando en sus propias sedes, ¿ya? Y creo que aclaramos hartas incógnitas que habían igual hoy día, ¿o no? Dejo la palabra a ustedes para que vayamos cerrando. ¿Cómo se llama? Quedaron un poco más claras algunas cosillas aquí de los temas que abordamos hoy día. Sí, sin duda, por Rodrigo. Entonces, Patricia, somos todos suyos. Gracias, gracias. Voy a solamente mostrarles lo del foro. Este es el último foro del curso, así que a trabajar harto en este foro. Es un foro que, bueno, ya estuvo abierto toda esta semana y va a estar abierto hasta el próximo miércoles, ¿ya? Es sobre lo que acabamos de ver en la clase de hoy día, de apertura, cierre y discontinuidad de las carreras. Entonces, la idea es que ustedes vayan reflexionando sobre esto, y es súper buena en el fondo el foro como una instancia evaluativa, porque a medida que ustedes van conversando, uno va internalizando más lo que estamos aprendiendo. Así que eso, ahí están las instrucciones del foro, ya estaba abierto, así que ya hay comentarios. Acuérdense que tienen hasta el miércoles, y solamente ese es el trabajo para esta semana, el foro. Y aquí quedó la otra PPT. Patricia, una pregunta muy interesante ahí sobre cuál es tu rol en este ¿cómo se llama? En este ciclo de vida de las carreras, vamos a decir. ¿Qué rol juegas tú allí? Y yo creo que esa es pregunta de un par, es pregunta externa, ¿ya? Te van a decir ahí, ¿cuál es tu rol en reaperturar o aperturar una carrera? ¿Cuál es tu rol en un proceso de discontinuidad o en un proceso de cierre? ¿Qué rol juegas tú? Y ahí está ya en el foro puesta como pregunta, ¿verdad? Sí. Gracias, perfecto, así que hay colegas. buen trabajo. Y lo que me están pidiendo por el chat, anoto inmediatamente a Rodrigo. Quien necesite más cosas, me escriben y yo les voy compartiendo el material con respecto al otro tema. Gracias, Pía. Pía, levanta la manito. Sí, Patricia, son tan interesantes, bueno, todo lo que se está abordando, y cuando se pone el acento en los pares evaluadores y qué es lo que nos podrían preguntar, que no dejo de preguntarme y proponerlo, no sé, alguna metodología, a lo mejor un cuestionario con preguntas y respuestas, y que eso también lo podamos en los comités o en los consejos académicos de sede, ¿cierto? Ir socializando, porque yo creo que esa me da como el susto a mí de decir, oye, pero no se nos vaya a quedar en el tintero la respuesta adecuada, y yo creo que hay que hacer esa bajada, no sé, lo propongo, no sé si lo tienen considerado. Pía, bueno, Rodrigo. Pía, en la simulación que vamos a tener,
en el día, ¿cuándo está pensado eso, Patricia? El 16 de junio. El 16 de junio los vamos a sacar al pizarrón a todos ustedes. Vamos a formar dos equipos. Uno primero, 40 minutos, 45 minutos. Va a haber un equipo de paraevaluadores externos y viene una batería de preguntas. No queremos, tú como siempre como alumna aventajada, ya quieres tener la pauta. La pauta de preguntas te la vamos a dejar después de esta reunión, porque son las preguntas tipos que va a hacer un par evaluador. Entonces, ya Patricia tiene en su poder en estos momentos las preguntas tipo, para que ese día cuando hagamos la simulación, va a haber un interrogatorio, disculpen del concepto de interrogatorio, pero así funciona esta cuestión con los pares externos, ¿verdad? Y la idea es allí que algunos pares evaluadores preguntan, como tenemos los nombres acá y todo, la próxima semana seguramente Patricia ya le va a mandar un protocolo que es cómo se ingresa y cómo se rotulan. Todo vamos a simular como lo hace un par evaluador externo en estos momentos, con un ministro de fe, con un presidente de la comisión evaluadora y con las preguntas tipos que se hacen para un proceso de evaluación, ¿ya? Y eso o sea, lo ideal sería que después a lo mejor hagamos dos simulaciones, pero en este caso por el tiempo vamos a hacer una nomás, ¿ya? Entonces 2 grupos y allí le vamos a compartir todas las preguntas tipo que hay para hacer estas simulaciones y las que utilizan los pares externos, ¿verdad? Entonces ustedes allí van a tener en su carpeta después para que estudien esas preguntas y, como tú bien dices, Pía, para que se preparen, porque muchas de esas preguntas van a salir en el proceso de ¿cómo se llama? De evaluación de los pares, ¿ya? Eso es. Y esas preguntas están pensadas para ustedes, porque hay otras preguntas que se hacen para los docentes, otras preguntas que se hacen para los estudiantes, pero generalmente se cruzan, son las mismas preguntas adaptadas para cada uno, ¿verdad? Muchas gracias, Rodrigo. Sí, así que se viene la simulación. Acuérdense que la próxima clase tenemos nuevamente cátedra y la que sigue ya es la simulación. Así que ahí para que nos vayamos preparando. Bueno, siempre el video, también la grabación de la clase esta mañana tempranito arriba, entonces a veces durante la misma clase, como lo mencionó Pía, vamos repasando algunas preguntas. Rodrigo va diciendo algunas preguntas que vienen después de la simulación, entonces para ir repasando también los apuntes, estar pendiente a esas cosas. Bueno, los dejo entonces, buenas noches, gracias por la participación. Nos vemos el próximo jueves, ahí yo les mando mensajito con las actividades, acuérdense de participar en el foro y gracias por la asistencia y por la participación siempre. Chao, gracias, chao. buenas noches. Chao, buenas noches, que estén bien. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao, buenas noches. Chao, chao, chao.